Hola a todos, mi nombre es Evelyn Girola. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de la escena del crimen junto con mi compañero Kevin Hernández. Bien, la escena del crimen es el lugar donde se ha cometido un hecho delictivo, en el cual podemos encontrar indicios, evidencias y señales materiales de su perpetración. Una escena del crimen también es conocida como el lugar de los hechos, el lugar del suceso o el lugar del evento criminal. Frente a una escena del crimen debemos preguntarnos esencialmente qué sucedió, cómo sucedió, cuándo sucedió. Existen diferentes tipos de escenas del crimen. Escena abierta, que normalmente se caracteriza por ser un lugar abierto, al aire libre. Las escenas cerradas, que son lugares en específicos como un cuarto, una casa o un edificio. Escenas mixtas, prolongadas o de liberación. En este caso vamos a enfocarnos en las escenas cerradas. Dentro de la escena hay partes importantes que debemos tener en cuenta. La primera es el epicentro. Este es el sitio más rico en indicios. En él suelen encontrarse el arma homicida, el cadáver u otros objetos que puedan ayudar a la investigación. También la ruta de acceso. Este es el lugar por donde el delincuente llega a donde su víctima y perpetra el delito. Pueden ser estas puertas, ventanas, escaleras, ascensores u otros. También está la ruta de escape. La ruta de escape muchas veces coincide con la ruta de acceso, pero no necesariamente todo el tiempo. Hay circunstancias en las que el delincuente huye por un sitio diferente al que llegó a su víctima. Y el área circundante. El área circundante este es un perímetro alrededor de la zona donde es posible encontrar más indicios o evidencia. No puede hablarse exactamente de un lugar delimitado en metros o kilómetros en específico porque depende del tipo de escena del crimen. Por ejemplo, en una escena abierta, el perímetro o el área circundante puede ser bastante extensa. Por ejemplo, si se tratara de un bosque o de una montaña, una ribera, entonces puede ser el área circundante bastante extensa. Ahora vamos a hablar de las alteraciones que puede sufrir una escena. Una escena del crimen puede sufrir alteraciones y está expuesta a alteraciones, lo que podría tratarse de un escenario elaborado a propósito por parte del criminal o puede tratarse también de un error, de una forma inconsciente. Por ejemplo, la alteración inadvertida es aquella que es causada por personal médico de emergencia, alguna autoridad de investigación, detectives, personal de fiscalía, que de forma inconsciente alteran la escena al no tomar ciertas medidas, por ejemplo, no utilizar guantes, no proteger su calzado o mover los objetos de forma inapropiada. Estas son algunas de las alteraciones a las que está expuesta. Y la alteración deliberada. Esa obedece a causas de formas deliberadas, es decir, de una forma consciente y generalmente esta la comete el autor, el criminal. Lo hace para poder confundir a los investigadores o dirigir la investigación en un sentido contrario, que no lo lleven a dar con él. Lo que muchas veces sucede es que utiliza objetos de otras personas como para decir que esta persona estuvo en la escena del crimen. Por ejemplo, cuando un asesino mata a la esposa de alguien, muchas veces puede dejar objetos del esposo como para decir que él fue el que perpetró el crimen. Y otras. Ahora pasará al caso práctico mi compañero Kevin. Bueno, compañeros, continuando con la explicación del tema, pues vamos a trasladar todo lo que la compañera ha mencionado a lo que es el caso práctico que nos concierne en esta actividad. Para el caso práctico, pues vamos a utilizar una de las imágenes, en específico la escena del crimen de Dorothy Denison, que fue pues estampada en una maqueta por el autor Francis Kleisner Lee.
Como ustedes pueden ver, ¿verdad? Dentro de todas las etapas que se desarrollan dentro de la protección de la escena, pues hay que verificar lo que la compañera ya les mencionó. En este caso hemos identificado que para la protección de la escena del crimen, en este caso la protección de la escena cerrada, pues hay que limitar el acceso hacia las entradas o las posibles salidas que pudieran haberse dado, tanto la ruta de acceso como la ruta de escape. En este caso, pues tenemos dos. La primera de ellas es la puerta, que es por donde pudo haber sido también tanto ruta de acceso como ruta de escape, como tenemos también una ventana en la cual se podría hacer alguna, pues, entrada o salida de alguna otra persona que pudiera haber hecho alguna alteración a la escena del crimen. Como ustedes pueden ver, los primeros que llegan a la escena del crimen, aparte de los familiares o de la persona que encuentra el cuerpo, pues son los policías. Entonces ellos son los encargados de acordonar el área. Esta área, por ser una escena cerrada, pues solamente se va a limitar a lo que son las rutas de acceso y las rutas de escape, en la cual, pues primeramente son las puertas y las ventanas. Como ustedes pueden ver, dentro de la escena del crimen, se trata de una muerte de un adolescente. Bien, continuando con la escena del crimen, pues se hace lo que es la observación de la misma, en la cual se empiezan a recabar aquellos indicios o aquellas pruebas en las cuales pues puedan aportar a identificar ya sea los móviles por los cuales se dio el crimen o la persona responsable de haber cometido el delito, además de poder contrastar otras pruebas que puedan ser pertinentes para poder ser llevado a juicio. En este caso, dentro de la misma maqueta, pues hemos seleccionado algunas ciertas circunstancias que son importantes que ustedes puedan observar dentro de una escena del delito. Pues tenemos en los recuadros de la parte cerca del lavadero lo que son como unas pisadas, que es importante poderlo tomar en cuenta porque puede también servir para identificar al criminal o a otra persona que haya podido estar ahí. Lastimosamente, si se da una alteración de la escena, pues van a ser menos las posibilidades de poder llevar al criminal ante la justicia y poder dar con él de manera directa. Tenemos unas botellas en las cuales también pueden haber huellas que puedan aportar a poder dar con el criminal. Y como ustedes pueden ver, también hay un chorro, que en el chorro pues se ve como que sigue cayendo el agua hacia donde está la víctima en este caso. Es importante considerar los indicios que puedan darse dentro de la escena del crimen, porque si ustedes se recuerdan, en la escena anterior veíamos cómo el chorro estaba abierto, pero el tapón de la tina no está puesto, entonces eso puede decir de que no es algo que se haya pretendido sofocar a la víctima con agua, sino que lo que se pretenda es una muerte de diferente forma. Esos indicios además sirven para poder tomar en consideración aquellas circunstancias que el fotógrafo o las personas de inspecciones oculares puedan tomar para poder documentar las pistas, poder hacer el embalaje, poder realizar primeramente la cadena de custodia, que es lo que continúa para el procesamiento de la escena del delito, y que pues se pueda tomar en consideración aquellos factores que puedan ser importantes. Hay que tomar en cuenta que la parte de una escena de crimen es irrepetible. Si es algo alterado dentro de la misma en el primer momento en el que se hacen las investigaciones iniciales, pues no se va a volver a tener esa prueba o no se va a volver a tener la misma escena para poder considerar alguna circunstancia que pueda ser importante durante el tratamiento de la misma. Finalmente, pues es importante recalcar que este tipo de escena cerrada es un poco más factible para los investigadores encontrar tanto el arma con la que se ocasiona el delito, la víctima que es la principal que está cerca, las demás evidencias o indicios de evidencia que puedan darse para poder llegar a la conclusión del caso. Y sobre todo que mientras esta escena del crimen no sea alterada por personas
de forma involuntaria, familiares, curiosos u otra demás personas, autoridades públicas, pues va a lograr una mejor aceptación dentro de todas las pruebas que se puedan tener. Y pues esta sería la información correspondiente a la escena del crimen. Esperamos de que les haya gustado el video y poder pues aportar con los conocimientos para ustedes saber qué es una escena del crimen, en este caso una escena del crimen cerrada, que es el ejemplo que se ha tenido. Adiós.